Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, mi compañero Joseph Mota Espinosa y Wendy Yesenia, quienes habla, vamos a exponer sobre exploración hidrogeológica. Entonces, acá vemos el índice. Estos son los temas que vamos a tocar en esta exposición. Y vamos a empezar primero con un poco de introducción. Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces se construyen zonas sin una exploración hidrogeológica? Y la verdad es que puede haber muchas alternativas, y una de ellas son las que presentamos acá. Menciona por el alto costo de las investigaciones científicas. Entonces, muchas veces personas quieren construir un pozo, pero no necesariamente para una empresa o trabajos donde se va a tener una ganancia alta, sino que solamente es para usos diarios, para usos en una casa. Entonces, pagar una investigación científica no es algo que a las personas le convenga. Ahora, también está por la falta de especialistas, que básicamente es el hidrogeólogo. Entonces, en esos casos, el hidrogeólogo muchas veces no se consigue. Entonces, por falta de este profesional, muchas veces no se hace investigaciones también. Asimismo, muchas veces en las regiones los constructores de los pozos ya conocen bien la zona, conocen bien la hidrogeología local, por ende no consideran importante contratar a un hidrogeólogo. Pero la pregunta es ahora, ¿es importante la investigación del hidrogeólogo? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es una guía de ubicación de los pozos, verificación de la calidad de agua, contaminación biológica, previsión del régimen de descenso y del nivel de agua y del acabado de los pozos también, ¿no? Como la profundidad, anchura y todas esas cosas. Asimismo también calcular el balance hídrico, ¿no? Si es recomendable o no hacer un pozo en ciertos acuíferos. Entonces, vamos a hablarles ahora específicamente sobre los métodos utilizados para la exploración hidrogeológica. Un poquito de concepto, ¿qué es un método? Un método básicamente son pasos o procedimientos que se hacen para poder llegar a un objetivo, ¿no? Para poder alcanzar algo. Entonces, vamos a ver acá los métodos geológicos. Básicamente esos métodos geológicos va a ser factible, ¿por qué? Por técnicas de fotografía aérea, consultas de mapas geológicos regionales y rápido reconocimiento del terreno también. Y un geólogo, ¿qué va a utilizar? Todas sus herramientas, su conocimiento, ¿no? Todas las especialidades que hay. Y acá tenemos, por ejemplo, la petrología, estratigrafía, geología estructural, geomorfología y en menor grado otras especialidades geológicas también. ¿Pero por qué la petrología? Porque básicamente la petrología es el estudio de la litología, ¿no? Entonces el tipo de roca va a ayudar, o el tipo de suelo, ¿no? También es muy importante analizarlo, ya que eso va a ayudar a lo que es la porosidad o permeabilidad también de las aguas, ¿no? Y la infiltración para la formación de acuíferos. Entonces, también la estratigrafía, porque es muy importante, porque en áreas muy extensas se tiene que ver mucho lo que es hay sedimentos o también las cenizas volcánicas, sedimentos volcánicos, entonces se vela bastante por lo que es la posición, espesor y la continuidad de las capas también. Asimismo, acá está mencionando la geología estructural. La geología estructural va muy de la mano con la estratigrafía y ubicación, ¿no? De acuíferos desplazados también. También analiza las zonas de fractura. Tenemos también lo que es la geomorfología. La geomorfología es muy importante porque nos va a ayudar bastante a proporcionarnos información tanto de la petrología, estratigrafía como geología estructural. Asimismo, cuando son áreas del Pleistoceno, es muy importante analizarlo también porque fue un tiempo de helada, ¿no? Entonces, eso también favoreció a la formación de acuíferos actualmente. Ok, ahora tenemos lo que son los métodos hidrogeológicos. Como dice acá, se encarga de estudiar la cantidad de agua útil para la recarga, también la facilidad con que se produce el agua, también ayuda a la localización, a la valoración del volumen del agua subterránea que se descarga en la superficie. Y acá vamos a tener lo que es emplazamientos y magnitudes de los manantiales. Entonces, acá hay tres situaciones, ¿no?
en los cuales vamos a poder determinar con métodos hidrogeólogos, ¿no? O en qué posición o a qué altura está un acuífero. Entonces, cuando vemos que quizás en las laderas o colinas de un valle aparecen numerosos manantiales, muchos manantiales, pero son de pequeños caudales, ¿qué significa? Significa que, primero, el material de esa zona es un material muy poco permeable y por ende el nivel freático es superficial, está muy cerca de la superficie, ¿no? Entonces, por la baja presión, el agua sale como muy poquito y por diferentes lugares. Asimismo, hay también manantiales muy caudalosos y eso significa básicamente que los acuíferos tienen un subsuelo de alta permeabilidad y el nivel freático también está a una gran profundidad, ¿no? Una gran presión, entonces sale con más fuerza también a la superficie. Asimismo tenemos plantas freatofitas. Esas plantas freatofitas básicamente son las plantas que se encargan de coger el agua del subsuelo. Pero esto es un poco engañoso, ¿por qué? Porque también estas plantas podrían coger agua no solamente de un acuífero, sino que también de arcillas o limos saturados. Ok, ahora vamos a ver lo que son los métodos geofísicos de superficie. En estos métodos geofísicos de superficie vamos a tener propiedades físicas. Las propiedades físicas del subsuelo vienen a ser estas, las que vemos acá: resistividad eléctrica, elasticidad, potencial eléctrico, conductibilidad eléctrica, susceptibilidad magnética y densidad. Entonces vamos a ver estas diferentes propiedades eléctricas que van a ser utilizadas ¿para qué? Para los métodos geofísicos. Pero antes, una observación. Y la observación es que tiene que haber un notorio contraste entre los valores de cada una de las propiedades. De lo contrario, no va a haber un útil, no serán útiles los datos. Asimismo, cuando la zona geológica es muy variada, es muy compleja, los métodos geofísicos no van a ser tan útiles, no van a ser con un resultado tan eficaz, no se va a tener. Los métodos magnéticos son parte de los métodos geofísicos. En los métodos magnéticos, como dice acá el concepto, básicamente es que mide las variaciones del campo magnético de la superficie terrestre de la Tierra, y esto tiene que siempre estar aislado, ¿no? Más aproximadamente entre 2 a 3 kilómetros de alguna perturbación o anomalía. Las anomalías vendrían a ser producidas, ¿no? Por placeres o depósitos primarios de algún mineral de hierro. Esos pueden ser tanto minerales, no sé, de hematita, magnetita, pirita, entre otros, que van a distorsionar el resultado, así mismo como las perturbaciones, que vienen a ser los rieles de ferrocarril, automóviles, tuberías, edificios, obras de ingeniería. ¿Por qué? Porque contienen hierro, no contienen metales y esto no facilita al uso de este método magnético. Entonces, las anomalías magnéticas son producidas a gran profundidad. ¿Por qué? Por variaciones locales, sin relación a problemas hidrogeólogos. Pero tiene también gran utilidad. ¿Por qué? Porque podemos encontrar tuberías magnéticas, como dice acá, de conducción encerradas y pozos abandonados. Entonces, cuando ya se han hecho, no sé, análisis, pozos antiguos ya para extraer agua del subsuelo, entonces con estos métodos también se pueden ubicar esos pozos. Ok, entonces ahora vamos a los métodos gravimétricos. Como acá vemos, el método gravimétrico básicamente se centra y funciona con la gravedad y con la densidad. En la imagen de la izquierda vemos el principio de un gravímetro. Acá vemos la roca caliza, aquí, y acá vemos una roca ígnea. Entonces, la roca caliza es de menor densidad que la roca ígnea. Por ende, al tener menor densidad, va a haber también menor atracción gravitatoria. Entonces, acá vemos un resorte. Acá hay un resorte y ese resorte va a ser movido de acuerdo a la atracción gravitatoria. Entonces, por ser menor la densidad, va a haber menor atracción gravitatoria y la regla va a estar marcando en 0. Pero cuando hay una mayor densidad,
el resorte es desplazado, por lo mismo que hay una mayor atracción gravitatoria porque hay un mayor peso. Entonces, ahora ya no marca en 0 como anteriormente, sino ahora marcaría en 1. Entonces, básicamente sus usos de este principio de un gravímetro se usa básicamente en exploración petrolífera. Los instrumentos utilizados son los péndulos, balanzas de torsión y gravímetros. Y el principio es basado en la ley de la gravitación universal. Sí, eso tiene sus límites que van a tener que hacer varias correcciones correspondientes de acuerdo a la latitud, altitud, topografía y geología regional. Entonces acá vemos lo que es la ley de la gravitación universal. Y básicamente esta ley va a describir la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masas tanto iguales como diferentes. Entonces, esta es deducida por Newton, y acá vemos lo que es la fórmula. La fuerza o atracción gravitatoria va a estar a cargo de la constante de gravitación universal, que es esta G, y la multiplicación de las masas de cada cuerpo sobre la distancia entre ellas al cuadrado. Ok, en esta imagen vemos acá los tipos de roca: dolomía, piedra caliza, esquisto. Y vemos acá las densidades de cada una de ellas. Las dolomías básicamente van de 2.4 a casi 2.9. Piedras calizas de 2.3 a 2.9 también. Y así, cada una de ellas acá mayor densidad. Y así va disminuyendo las densidades de cada una de estos tipos de roca. Ahora les paso para que mi compañero Mota siga explicando. Bueno, ahora sí, continuando con la exposición, ahora vemos los métodos sísmicos. Los métodos sísmicos básicamente son dos: la sísmica de refracción y la sísmica de reflexión. Hay que entender un poco que la sísmica de refracción es un método más antiguo. La sísmica de reflexión es algo más nuevo que se ha perfeccionado con el tiempo. Ahora bien, ¿cómo es que funciona esto? ¿En qué se basa, no? Que tenemos la reflexión y la refracción de ondas sísmicas. Primero tenemos que tener una fuente sísmica generada artificialmente. Estas ondas sísmicas viajan por una capa 1. Luego, cuando van hacia la capa 2, pasa dos cosas: que la onda se refleja y una parte de la onda se refracta, cambiando su velocidad. Y aquí es cuando aprovecha cada uno de estos métodos, ¿no? La refracción y la reflexión. Esto es capturado por un geófono que captura estos datos para luego procesarlos. ¿Para qué es esto? O sea, ¿cuál es la utilidad de esto? Que a diferencia de otros métodos como el magnético y gravimétrico que ya se vio, estos métodos sísmicos miden las vibraciones inducidas artificialmente. Recordar que los métodos magnéticos y gravimétricos no miden algo artificial, sino algo ya establecido, ¿no? Como el campo magnético y la gravedad. Acá, en los sísmicos, se genera vibraciones, ¿no? De forma artificial, se induce, ¿no? Siguiente. Bueno, acá tenemos la sísmica de refracción. Mide el tiempo de propagación de estas ondas elásticas, ¿no? Cuando son generadas artificialmente, en este caso por un hombre con un mazo, o en otro caso generadas de otra forma, con dinamita incluso, o un camión que genera vibraciones. Estas ondas viajan y se mide la refracción, o sea, la velocidad en la cual, cómo cambia, cuando cambia de litología, esa velocidad se mide a través de los geófonos. Ahora bien, la sísmica de reflexión, como ya mencioné, es un método más moderno y lo que mide es la onda que se refleja a través de los geófonos, y podemos ver en esta imagen cómo es el registro sísmico, ¿no? Puede dar mucho más detalle incluso que el método de refracción, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora tenemos donde nos vamos a enfocar mucho más, que es en los métodos eléctricos o geoeléctricos, porque son mucho más populares, son mucho más usados. Ahora, para ello tenemos que tener en cuenta las propiedades eléctricas de las rocas, ¿no? Y vamos a comenzar con la resistividad eléctrica. Como recordaremos, la ley de Ohm es lo que mide la resistividad, ¿no? Acá tenemos un conductor, un voltaje 1, un voltaje 2,
una área de sección y una longitud, ¿no? Y una intensidad de corriente. Acá tenemos la resistividad, que es esto, resistividad de medio, medido en ohmio por metro, que sería R por S, que R sería la resistencia eléctrica, S sería la sección de área, en este caso sería un círculo, y L la longitud, ¿no? Reemplazando, moviendo algunas cosas, tenemos que R, o sea, la resistencia eléctrica, es igual a la resistividad por la longitud entre el área. La ley de Ohm, básicamente. Ahora tenemos un cubo de agua, ¿no? Que es prácticamente pura agua, que tiene una resistividad, que es una resistividad baja, ¿no? Ahora que ya tenemos una roca no arcillosa, es prácticamente un acuífero, 100% saturado de agua, con una cierta resistividad, y vemos que ya va aumentando la resistividad. Y por último, acá tenemos una roca con poros, con un 20% de saturación de agua, que es una resistividad mucho más alta. Quiere decir, cuanto menos agua tiene la roca, eh, más resistivo se vuelve. Y eso ayuda a identificar la cantidad de agua que puede tener un acuífero. A ver. Aquí tenemos los factores que influyen en la resistividad de una roca. La resistividad de los líquidos y gases que rellenan los poros de la roca, por supuesto. Si una roca tiene poros y está contenido de líquidos, lo pueden hacer mucho más resistivo a la roca, o gases también. La humedad de la roca, la porosidad de la roca, claro, si llega a tener más poro, entonces va a poder ingresar mucha más agua o gases, ¿no? La textura de la roca, la forma y la distribución de estos poros, cómo están distribuidos, cómo están interconectados, va a influir en qué cantidad de líquidos o gases puede ingresar a esa roca. Los procesos que ocurren también en el contacto de los líquidos, los poros y el esqueleto del mineral, ¿no? Acá tenemos una imagen donde podemos ver los tipos de rocas, el agua dulce y el agua salada. Vemos que el agua salada es lo que tiene menos resistencia. ¿Por qué? ¿Y por qué menor que el agua dulce? Porque el agua salada de por sí tiene sales y estos sales en el agua son como electrolitos, lo vuelven más conductor. Y si lo vuelve más conductor, quiere decir que ofrece menos resistencia a la electricidad y por ello tiene poca resistencia, ¿no? El agua dulce también tiene sales, pero en menor cantidad, ¿no? Y por ello que tiene mucha más resistividad, ¿no? Y acá por último, el que tiene más resistividad son las gravas. Siguiente. Bueno, acá tenemos un cuadro extraído del libro de Geofísica aplicada a la hidrogeología de John Rees, donde tenemos aguas o rocas y sus respectivas resistividades, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el agua de mar, que tiene 0,2, una baja resistividad, y acá nomás tenemos el agua de los acuíferos aluviales, que ya aumentan, ¿no? 10 a 30, que esto se debe, como ya lo mencioné, a las sales, a los iones que tienen disueltos, ¿no? Que lo vuelven al agua de mar mucho más conductor, ¿no? A los electrolitos disueltos. Y acá tenemos algunas lavas, alneis, que es muy resistivo, las arcillas, que es una baja resistividad, y otras más. A ver, acá tenemos otras cosas que tenemos que saber, la actividad electroquímica, ¿no? La actividad electroquímica depende de la composición química de las rocas, propiamente dicha, y también de la composición y concentración de los electrolitos disueltos en el agua del suelo, ¿no? Si tiene muchos electrolitos, lo va a convertir de alguna forma en más conductor y su resistividad va a disminuir. La constante eléctrica, que es un valor que expresa de cómo se polariza un material, ¿no? Por ejemplo, una roca arcillosa húmeda tiene un valor comprendido entre 40 y 50 unidades, ¿no? La isotropía y anisotropía, ¿no? Un material isótropo tiene las mismas propiedades en cualquier dirección, no cambia estas propiedades. El cambio, un material anisótropo no es así. Estas propiedades cambian de magnitud según las diferentes direcciones, ¿no? A ver, los efectos del agua de impregnación de las rocas, ¿no? La conducción de corriente en los electrodos depende no solo de la movilidad de los iones, o sea, no solo de los electrolitos, sino también de su número, o sea, qué cantidad de electrolitos tiene.
que a su vez también depende de la concentración, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores? Primero, de la proporción en volumen de los huecos que existan en la roca, o el factor de porosidad, ¿no? ¿Qué tantos poros tenga esa roca para que pueda ingresar el agua ahí, ¿no? Segundo, de la disposición geométrica de dichos poros, o sea, cómo están ubicados estos poros, si son más grandes, más pequeños, si son más sinuosos o no, también depende mucho para que pueda ingresar el agua. Tercero, ¿no? De la proporción en que dichos poros están rellenos de agua, o sea, no todos los poros van a contener agua porque no va a haber la permeabilidad suficiente, ¿no? En algunos se va a atrapar, en otros va a seguir el agua y va a poder saturar completamente la roca, en otros casos no, depende mucho de ello. Y por último, de la resistividad del agua que contiene. Si tiene un agua dulce, no va a ser, tan resistivo. Bueno, perdón, si tiene agua salada, va a ser poco resistivo. Si tiene un agua dulce, va a ser un poco más resistivo, ¿no? Por la cantidad de electrolitos que tiene. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los métodos de resistividad. ¿Cómo funciona esto? Tenemos acá 4 electrodos, ¿no? Un electrodo A, B y otro tipo de electrodos M y N. Aquí lo que se va a hacer es inyectar electricidad, ¿no? Acá tenemos un amperímetro y una fuente de corriente. Se inyecta electricidad. Acá tenemos las líneas equipotenciales y las líneas de corriente, ¿no? Y lo que va a hacer los electrodos M y N va a ser detectar esta electricidad mediante un voltímetro, ¿no? Y lo que va a detectar esto es una resistividad anómala en el subsuelo. Ahora, acá hay un concepto muy importante y muy utilizado, ¿no? Que es la resistividad aparente. Se da en un medio no homogéneo, más bien heterogéneo. Y por consiguiente, todos los subsuelos, la mayoría son heterogéneos, no hay muchos suelos homogéneos, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos una sección, ¿no? Y tenemos 3 tipos de litología, ¿no? Con una resistividad 1, una resistividad 2 y una resistividad 3. O sea, es un subsuelo heterogéneo, ¿no? Y ahí se utiliza la resistividad aparente. Aquí tenemos un factor que se va a repetir, la variación del voltaje entre la intensidad, eso es prácticamente siempre así. Lo que varía es este lado, que lo vamos a llamar factor geométrico K, y depende del tipo de configuración de electrodos que se utilice. O sea, el arreglo de electrodos, que vamos a ver más adelante. Esta K facilita las cosas en esta fórmula de la resistividad aparente, va a ser igual a un K por la variación de voltaje entre la intensidad. Lo único que va a disminuir o va a cambiar es el K, según el tipo de arreglo. A ver, ahora sí, con estos métodos tenemos una modelización geoeléctrica del suelo. Tenemos en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. En una dimensión, ¿qué quiere decir? Que la resistividad del subsuelo varía según la coordenada Z, solo con la profundidad. En 2 dimensiones, acá las cosas cambian, y la resistividad va a variar lateralmente y también en profundidad, coordenada X y Z. Y en tercera dimensión quiere decir que la resistividad varía en las 3 dimensiones, X, Y Z, ¿no? Y esto ya es algo más complejo. En el día de hoy vamos a ver según una dimensión y 2 dimensiones. En de una dimensión es el método conocido como SEP, o sea, sondeo eléctrico vertical, y en el de 2 dimensiones sería la tomografía de resistividad eléctrica. Acá. Y acá, como les había mencionado, los tipos de arreglo, las configuraciones de los electrodos, que son muy importantes. Lo que más se usa, y lo que más he visto que se usa, es el arreglo Schollenberger y el arreglo Benner, ¿no? El resto también se usa, pero para otros tipos de métodos, ¿no? Otro tipo de objetivos. En el arreglo Schollenberger tenemos que la separación no es igual de los electrodos. De A a M es una separación B, de MN A y de N a B, B. Y acá está la fórmula, ¿no? El factor K sería pi por B cuadrado entre A por la variación de voltaje entre intensidad. Y en el arreglo Benner es diferente. La distancia entre cada electrodo, entre A, M, N y B, es la misma. A y A. Entonces su fórmula es diferente. Es 2pi por A por B entre I, la intensidad.
Esa va a ser la fórmula para calcular la resistividad aparente. La resistividad aparente. Cada una de estas es la resistividad aparente según el arreglo por el cual configure los electrodos, ¿no? Siguiente ya. Acá ya propiamente dicho, vamos a comenzar con los métodos geoeléctricos, ¿no? Primero, tenemos a la tomografía de resistividad eléctrica. Recordemos que es para dos dimensiones. Me va a medir la resistividad del subsuelo según la profundidad y lateralmente, ¿no? Se inyecta corriente, una corriente continua, y me va a dar como resultado resistividades aparentes. Y para ello vamos a calcularlo con estas fórmulas de aquí, ¿no? Ahora, se mencionó antes que los métodos de prospección geofísica, algunos no pueden cubrir lo que es una geología compleja. En este caso, estos métodos geoeléctricos sí pueden meterse en una geología compleja porque están diseñados para eso. Son métodos mucho más avanzados que los otros, como el método gravímetro o magnetométrico, ¿no? Son mucho más avanzados, mucho más modernos. Ahora bien, acá tenemos, por ejemplo, una tomografía de resistividad eléctrica de la cuenca Guadix-Baza. Por ejemplo, acá tenemos en la parte de abajo, tenemos que va desde el azul intenso hasta una especie de violeta, ¿no? Siendo del azul menos resistivo y hacia la derecha más resistencia, ¿no? Los rojos, los violetas son, o sea, son suelos o rocas más resistivas, mientras que los azules o celestes son menos resistivos, ¿no? Por ejemplo, acá ya se ha detectado un posible acuífero y los diferentes tipos de roca, ¿no? Siguiente. Ahora, la finalidad de esta es determinar la distribución real de la resistividad del subsuelo, ¿no? Que es un factor clave, que el factor clave es el número y distribución de las medidas de campo, ¿no? También ya que esto depende de la profundidad de investigación. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja principal es que te da una resolución en dos dimensiones. A comparación de un CEP te da una resolución en una dimensión y es un poco menos efectivo, ¿no? Otra que también te ayuda a poder ubicar piezómetros o sondeos que tú quieras hacer en ese lugar, ¿no? En el lugar de prospección, ¿no? Ya que te marca con mayor exactitud el lugar y profundidad a la que se encuentra una anomalía. Las anomalías son importantes para poder detectar acuíferos, ¿no? Ahora, como todo método, también tiene sus limitaciones. ¿Y cuáles son sus limitaciones de la tomografía eléctrica? Que requiere un equipo y programas de inversión que son relativamente costosos. ¿Por qué relativo? ¿Por qué? Porque depende mucho del cliente, se podría decir, ¿no? Si es un cliente que sabe que puede llegar a tener bastante retorno, bastantes ganancias, ese tipo de inversiones no serían demasiadas, ¿no? Porque te da un buen resultado, es lo importante. Y otra limitación es que rocas demasiadas, como demasiado resistivos, pueden afectar la medición con esta técnica. Ahora pasamos al sondeo eléctrico vertical, que es algo, se podría decir algo más simple, y que principalmente se usa el dispositivo o el arreglo Schulenberger, y también te mide la resistividad aparente, ¿no? Ahora hay varios tipos, que es corto, normal, largo y muy largo, y acá varía la longitud de los electrodos, ¿no? Y acá está su principal aplicación. Y lo que más nos interesa es la aplicación hidrogeológica, ¿no? Que sería un tipo de CEP normal y que la distancia entre los electrodos A y B, es decir, estos electrodos acá, que inyectan, o sea, que inyectan la electricidad, sería entre 250 metros y 2500 metros, ¿no? Para tener un mayor alcance y para poder detectar una anomalía hidrogeológica, ¿no? Ok, acá tenemos un resultado de un CEP, de un paper que lo extraje. Y podemos ver acá que en el eje X tenemos la profundidad, pero recordar que esto es una medida semi-logarítmica,
Acá tenemos la profundidad, que es medida entre la distancia de los electrodos A y B entre dos, en metros, y acá en el eje Y tenemos la resistividad en ohmio por metro, ¿no? Vemos que a mayor profundidad, la resistividad va disminuyendo, y acá se mantiene constante. Esto en laboratorio se interpreta para poder de una forma ver qué es lo que hay en el subsuelo. Y ahora le paso a mi compañera Wendy. Gracias. Sí, bueno, para acabar, vamos a ver las conclusiones. Entonces, viendo toda la exposición, es muy importante, ¿no? La revisión de la información existente. Como vemos acá, pueden ser geológicos e información de pozos vecinos, y también, ¿no?, solicitar y obtener la disponibilidad hídrica y la realización del estudio geológico de campo. Entonces, es muy importante tener información topográfica, información geológica, ¿no?, que se va a complementar con los métodos geofísicos, que también son sumamente importantes. Asimismo, existen muchos métodos geofísicos, como hemos visto, y cada uno de ellos va a tener que adaptarse a las necesidades de la zona de estudios y también a los recursos económicos del cliente, porque hay métodos más caros que otros, ¿no? Entonces la conclusión es esa, de que cada método geofísico va a variar de acuerdo a la necesidad. Asimismo, y por último, de todos los métodos geofísicos que hemos visto en esta oportunidad, el método de exploración hidrogeológica, específicamente la tomografía de resistencia eléctrica, viene a ser la más completa, ¿no? Complete un buen resultado, ¿no?, en una geología compleja. Por ende, va a ser la más eficaz. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.